a todos, fanuqueros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy traemos un vídeo diferente, ¿vale? Os vamos a enseñar tachan, 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 el nuevo GPS para la Yayi, el Navi Pro X13 Camper XXL. Bueno, eso ya, lo de XXL ya la palabra lo dice totalmente. Este GPS es de la compañía GPS Profesionales, ¿vale? Y como bien sabéis, nosotros ya teníamos el anterior, el 12, pero el pequeñito, el de 7 pulgadas. Y un día contactaron con nosotros y nos propusieron cambiarnos el que teníamos nosotros pequeñito por este Super XXL que han sacado nuevo. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí en propiedad y os vamos a pasar a enseñar las diferencias. Hombre, para empezar ya la diferencia totalmente es la pantalla, que es súper grande, y como nuestra cabina ya es mucho más grande, pues va a juego, ¿vale? Voy a abrir la caja, qué emoción. A ver, a ver, a ver. ¡Tachán! Bueno, mirad, aquí ya lo tenemos. La verdad es que la pantalla pues es muchísimo más grande que la anterior, que podéis ver por ahí por nuestros vídeos. Os dejaremos también en la descripción del vídeo el anterior vídeo, y aquí arriba por aquí veréis alguna etiqueta también del anterior vídeo que teníamos el GPS. Y ahora os vamos a pasar a enseñar este. Vamos a encenderlo. Hemos de decir que tiene un sonido espectacular, se oye súper bien y la pantalla también tiene bastante buena calidad. Y nada, aquí lo tenemos. Es muy facilito de manejar, ¿vale? Y una de las cosas importantes por las que nosotros nos decidimos tener un GPS para la autocaravana, y bueno, pues hasta que lo conocimos nosotros utilizábamos el Google Maps, ¿vale? Pero claro, hay un inconveniente bastante importante en el Google Maps, que ahí no puedes poner las dimensiones de nuestros vehículos, con lo cual nos podemos encontrar sorpresas de llegar a un pueblecito y que el GPS te guíe pues por todo el medio del pueblo, que a lo mejor son calles súper estrechas y luego no podemos maniobrar, con lo cual lo bueno que tiene es que puedes ponerle las dimensiones de nuestros vehículos, tanto el largo como el ancho como el alto, que eso ya es, vamos, un punto a súper favor. Este modelo en concreto es el más alto de gama y tiene Bluetooth, ¿vale? Aparte que tiene MP4, tiene FM, en fin, tiene un montón de cositas, ¿vale? Y bueno, pues es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Por ejemplo, también hay una cosa bastante importante para los que viajamos, que dentro del GPS tiene unos llamados points, ¿vale? Que los points quiere decir que tiene pues unas búsquedas específicas para poder encontrar áreas o encontrar playas para perros o gasolineras, en fin, sitios donde pernoctar y ese tipo de cosas que ya están instalados en el GPS. Os voy a enseñar lo que lleva la caja. Bueno, pues la cajita lleva una fundita de terciopelo muy mona, ¿vale? Tenemos aquí una ventosa, ¿vale? Esto va pegadito al salpicadero, ¿vale? Y entonces esto va así y ya puedes adaptarlo donde tú quieras. Y luego tenemos un cable de cargar puerto USB y este de aquí, que es pues un mecherito, ¿vale? Para conectarlo. Vale, y voy a pasar ahora a enseñaros el menú un poquito para que lo podáis entender, lo que os estoy diciendo. Podemos elegir cualquiera de ellos, ¿vale? Pero nos ha recomendado el fabricante que utilicemos este porque es el último de lo último. Apretaríamos ahí. Aquí tenemos la señal satélite, ¿vale? Que nos indica todos los satélites que tenemos. No necesita conexión a internet, todo ya va dentro del GPS, todos los mapas, con lo cual es súper importante porque no necesariamente tenemos que tener internet, porque ya lo tiene todo metidito aquí. Y os aparece este menú de aquí, que si queremos buscar específicamente algún camping, algún área o algo en concreto, le daríamos a buscar.
y aquí apretaríamos aquí, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo tengo predefinido este sitio para que lo veáis. Seleccionamos población y aquí en este apartado podríamos encontrar, ¿veis? Todo referente a Ribarroja. Si queremos buscar algo en concreto, como un área o un camping, le damos aquí a buscar y aquí, en este botoncito de aquí que se llaman Points, le apretamos en busca personalizada en una ciudad. Vamos a buscar, por ejemplo, Ribarroja del Turia, que es el primero que nos sale. Le damos a elegir y aquí tenemos un desplegable que salen muchísimas aplicaciones. Mapa Camper Iberia, GPS profesionales, puentes peligrosos, camping y áreas en camping, furgo perfectos, mapa camper caravan, mapa sitios donde ir en autocaravana, parking caravanas tolerados para la noche, playa de perros y infinidad de cosas que podéis encontrar dentro de este GPS. Pero mirad, os voy a enseñar en concreto este de aquí para que veáis cómo funciona, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, áreas por toda España. Podéis simplemente buscarlos por el nombre, Parking Caravan Valencia, porque claro, en este caso pues sale en la zona de Valencia, ¿vale? Pero podéis buscar donde queráis, que os va a salir todo exactamente. Por ejemplo, vamos a buscar en Madrid. Vamos a buscar en Madrid. Y ahora simplemente, pues, nos buscaría áreas o parkings en Madrid. ¿Veis? La verdad es que está súper completo. Es una maravilla. Puentes peligrosos. Ahí tendríamos más o menos los puentes peligrosos que tenemos por Madrid o Zaragoza. Vamos, por toda España ya nos está avisando dónde tenemos puentes peligrosos. Bueno, y así es como funcionaría el GPS. Luego lo que os comentaba de poder configurar el tema de las dimensiones, ¿vale? Del vehículo. Y aquí en los ajustes de ruta, ¿vale? Tendríamos el tipo de vehículo y aquí autocaravana, y aquí mismo podríamos poner pues la velocidad que queremos, el largo, el ancho y el alto, ¿vale? Algo muy importante para nosotros y que no nos podamos meter en sitios peligrosos. ¿Os ha parecido el nuevo X13 Pro XXL? Nosotros encantadísimos con él. Y bueno, tenemos que deciros una cosita, que por gentileza de GPS profesionales, si lo compráis y ponéis el código FANUCA, no os lo penséis, porque bueno, por mediación de nosotros tenéis un pequeño descuentito que os pueden hacer por el GPS. Bueno, realmente por cualquiera de sus GPS que tienen en la página web, que lo vamos a dejar en la descripción del vídeo. Os dejaremos el código de descuento, que siempre va a ser FANUCA, ¿vale? Para que ellos lo identifiquen, y si podéis adquirir el tamaño más grande y el X13, que os viene bien por precio, pues ya sabéis, aquí lo tenéis. Y si no, pues cualquiera de sus GPS podéis compraros, que todos funcionan de categoría. Este pues en concreto es el más alto de gama y el más grande que tienen, con lo cual ya decidís vosotros. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí, gracias a GPS Profesionales por intercambiarnos el X12 por el X13 y poder probarlo, ya que tenemos una cabina mucho más grande y se hace mucho más bonito. Muchísimas gracias por estar ahí y esperamos que os haya gustado este vídeo y que podáis adquirir este grandísimo GPS para nuestros vehículos. Muchas gracias, adiós.